sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Siempre he pensado que para entender de verdad la historia de Taekook, no basta con fijarse en sus miradas o los momentos que comparten, hay que ir más allá y prestar atención a las canciones que han marcado su relación. Y no me refiero a cualquier canción que los fans interpretan de mil formas, sino a aquellas que ellos mismos se han dedicado, ya sea de forma pública o más discreta. Esas canciones que tienen un valor sentimental real para ellos, que dicen lo que quizás no pueden expresar con palabras directamente. La canción September de Earth, Wind and Fire nos invita a recordar un momento especial del pasado, lleno de alegría y amor. Habla de cómo algunas fechas, como el 21 de septiembre, pueden quedar grabadas en nuestra memoria por lo felices que fuimos en ese instante. La letra transmite la emoción de un amor joven, libre y divertido, que con el tiempo se vuelve inolvidable. Taekook en ese entonces, el 21 de septiembre de 2021, tuvo una cena privada en el exclusivo restaurante Atomics, la cual fue planeada con meses de anticipación. Lo más llamativo es que ninguno de los otros miembros del grupo parecía estar al tanto de esa cena, lo que sugiere que fue algo solo entre ellos. Más tarde, Jungkook compartió una publicación en su antiguo Instagram relacionada con ese momento, sabiendo perfectamente que ARMY investigaría hasta descubrir el lugar exacto donde se había hecho una previa reservación. Además, el propio restaurante agradeció la visita en sus redes sociales y añadió el hashtag Taekook, dejando claro que la cena fue solo entre ellos dos, una forma sutil pero evidente de confirmar que compartieron ese momento en privado. Curiosamente, Taehyun había incluido en su playlist de Melon la canción September, que como mencionamos antes, habla justamente del 21 de septiembre, donde la letra describe cómo el amor transformó a quienes lo sentían, alejando cualquier oscuridad en una noche que fue todo menos nublada. Expresa cómo los corazones latían al mismo ritmo y cómo las almas cantaban y bailaban juntos esa misma noche, reforzando la idea de un momento especial y compartido. Justo como ocurrió esa noche en la que ambos estuvieron juntos el 21 de septiembre, haciendo que la letra de la canción cobrara aún más sentido, como si ese momento entre ellos hubiese sido la inspiración perfecta para lo que se describía. Lo más interesante de esta canción aparece cuando menciona que sus pensamientos siguen con esa persona especial, acompañando al corazón con la intención de volver a verlo. También habla de conversaciones llenas de nostalgia y cariño, que reflejan el momento en que ambos se dieron cuenta de que el amor entre ellos no era algo pasajero, sino algo que había llegado para quedarse. Esta parte de la canción me hace pensar que Taehyun quizá estaba tratando de compartirnos de forma sutil lo que ocurrió aquella noche de septiembre. A través de esta canción parece transmitir mucho más de lo que se percibe a simple vista. Lo que menciona a continuación en la letra refuerza la idea de que esta canción tiene un significado especial, uno que Taehyun posiblemente quiso que los demás notaran y entendieran, pues un minuto después la canción menciona que diciembre encontró ese amor que compartieron en septiembre, haciendo referencia a que ese vínculo que nació en ese momento especial nunca cambió. Habla de cómo a pesar del paso de los meses, ese amor lleno de conversaciones profundas y sentimientos sinceros siguió creciendo, manteniéndose firme hasta el día de hoy. Y esto podría entenderse de dos formas. Primero, de manera literal. Diciembre, Taehyun, que nació en ese mes, encontró el amor en septiembre, el mes en que nació Jungkook, como si la canción reflejara simbólicamente su conexión a través de sus cumpleaños. Y segundo, podría referirse a las fechas reales en las que compartieron esa cena privada, siendo septiembre el momento especial que vivieron juntos, y diciembre el momento en que quizá ese vínculo se reafirmó o se hizo más evidente. Al parecer, Taehyun y Jungkook fueron a cenar juntos el 21 de septiembre, pero Jungkook no compartió nada al respecto hasta diciembre de ese mismo año. Esto coincide con las fechas que menciona la canción September, la misma que Taehyun agregó a su playlist personal justo por esas fechas, lo que hace pensar que todo estuvo conectado de alguna forma. El 19 de octubre de 2023, durante un live que Taehyun hizo, mencionó que quería escuchar la canción To Find You de Sing Street. Sin embargo, en lugar de poner la versión original, Taehyun comentó que prefería escuchar a Jungkook cantando esa canción, revelando que Jungkook siempre le cantaba esa melodía a él. Para confirmar esto, Taehyun puso live de Jungkook en el que interpretó la canción el 27 de febrero de 2023. Esta revelación sorprendió a muchos de los fans, ya que fue un dato íntimo y personal que Taehyun compartió antes de terminar la transmisión. To Find You, lanzada en 2016, narra la historia de alguien que emprende un viaje para encontrar a su pareja, decidido a superar cualquier obstáculo que se le presente. A pesar de no creer en el destino, empieza a cuestionar sus propias creencias, ya que las palabras de la persona que le interesan hacen que empiece a sentir que algo importante está por cambiar en su vida.
Y si nos basamos en los gestos que Taehyung ha hecho por Taehyung, como el haber viajado 9 horas de Corea a Hawái tras recibir un mensaje de Taehyung en el que le decía que lo extrañaba y quería verlo, podemos ver que no dudó en salir a su encuentro. A pesar de las dificultades que pudiera haber en el camino, Jungkook hizo ese viaje importante para los dos, coincidiendo en un día especial como San Valentín. Los regalos que se dieron durante ese encuentro siguen siendo objetos que Jungkook atesora hasta el día de hoy, reflejando la importancia de ese momento para ambos. Cronológicamente, cuando Taehyung menciona que Jungkook solía cantarle esa canción, probablemente se refería mucho antes de que ocurriera ese gesto tan significativo, como viajar tantas horas solo para verlo. Por eso, su decisión de recorrer kilómetros, incluso durante su tiempo de descanso, con tal de pasar tiempo con Taehyung durante sus vacaciones, demuestra que ni la distancia es un obstáculo para él. Esto confirma que Jungkook le dedicó esa canción a Taehyung no solo por su letra, sino porque realmente representa lo que él está dispuesto a hacer por amor. Porque al final tendrá miles de millas por recorrer, pero desde el día en el que empezó a gatear, declara que siempre estuvo de camino a encontrarlo. Y saber que, además de ser una melodía suave que expresa el amor profundo hacia alguien especial, Jungkook siempre elige cantarla para Taehyung y la convierte en una de las canciones más significativas para ambos. 정국이 그거 듣고 싶다 갑자기. 정국이 항상 나한테 불러주는 노래가 있거든. Por otro lado, cuando Taehyung mencionó que Jungkook le había mostrado la canción Oh No, Oh Yes de Akina Nakamori en abril de 2023, llamó la atención que Jungkook ya la había compartido durante uno de sus lives en marzo del mismo año, diciendo que era parte de su playlist favorita. Por eso, pensar que siguen compartiéndose canciones el uno al otro me hace sentir que esta melodía también merece estar entre las mejores que reflejan la relación de Taekook a través de la música. Oh No, Oh Yes habla de ese conflicto interno entre lo que desea y lo que se considera correcto, mostrando cómo el amor puede empujarnos a desafiar nuestras propias reglas. La canción relata la historia de alguien que eligió un amor secreto del ojo público por encima de un anillo en su dedo anular, y aunque parecía fuerte por fuera, en realidad su corazón siempre está temblando por dentro, lleno de emociones y dolor. Esto podría interpretarse como que Jungkook se sintió tan conectado con el significado de la canción que lo primero que hizo fue recomendársela a Taehyung para que la escuchara también, porque en esencia, esa parte de la canción que dice elegí un romance escondido del ojo público suena casi como una confesión, una que tal vez nunca hubiéramos conocido si Taehyung no nos hubiera contado que Jungkook le pidió que la escuchara, quizá como una forma de compartir y hacerle sentir ese mensaje de manera personal, ya que la canción continúa expresando que, aunque se consideran pecadores por amarse en secreto, no pueden mantenerse alejados el uno del otro, por más que lo intenten. A pesar de saber que ese amor no está bien a los ojos de los demás, el deseo de seguir juntos es más fuerte, y uno de ellos le suplica al otro que se queden un poco más, pidiéndose sostenido entre sus brazos como si ese fuera el único lugar donde realmente pudiera sentirse a salvo. Literalmente la canción describe la experiencia de tener que ocultar una relación del resto del mundo, refiriéndose a ellos mismos como amantes que siguen adelante a pesar de todo. Reconocen que sus sentimientos no pueden dar un giro en la forma que esperaban, y aún así se niegan a que su historia sea solo una aventura pasajera. A lo largo de la letra repiten la palabra pecador, resaltando la carga emocional y el conflicto interno que viven por amar de una forma que otros no aceptarían. En 2017, Taekook ya mostraba señales de coexistencia y unión. Namjoon en varias entrevistas mencionó que el mensaje de la canción DNA era sobre la unidad y la reconciliación de la sociedad en su conjunto. El comentario sobre amor por los chicos es más general y vago, ya que hace referencia al amor que todos los miembros de BTS han experimentado entre sí, sin especificar relaciones particulares. El álbum en sí también transmite un mensaje similar al de DNA. Namjoon describió tanto la canción como el álbum como una reflexión sobre el amor de los niños que crecen, pero también como un mensaje de amor, unidad, reconciliación e integración con la sociedad, algo que mencionó en la conferencia de prensa del regreso de DNA. Aunque la canción principal, en apariencia, tiene un mensaje social explícito y podría parecer solo una canción de amor, si observamos detenidamente la historia de Jungkook y Taehyung, podemos ver cómo esa narrativa de amor, unidad y crecimiento personal se refleja en su relación. Hay 3 escenas clave en el MV que dejan claro que está inspirada en la relación de Taehyung y Jungkook. Estas escenas ofrecen una mirada profunda a la historia y los personajes, transmitiendo un mensaje claro a través de la narrativa visual y las letras. Además, hay detalles como las banderas del orgullo que aparecen en el video, junto con ciertos elementos coreográficos que a menudo pasan por alto pero que refuerzan aún más esta interpretación.
El MV de DNA comienza con una representación visual de galaxias dentro de la mente de Jungkook, lo que sugiere un viaje interior, una exploración de su propio destino. Cuando llega la parte en la que Taehyun y Jungkook bailan juntos en solitario, la letra de la canción refuerza la idea de que no deben preocuparse, ya que todo esto no es solo una coincidencia. Aunque son muy diferentes, han encontrado su propio destino, uno que los une a pesar de sus diferencias. Esta escena se puede interpretar como una metáfora de la conexión única y predestinada entre ellos. Taekook parece ser como dos partes complementarias, como las dos caras de una misma moneda. En el MV se colocan simétricamente en lados opuestos de una plataforma que gira, lo que simboliza cómo a pesar de estar separados, están conectados y giran hacia un destino común. Esto refleja su relación única, en la que aunque parecen diferentes, sus caminos y destinos están entrelazados. En el MV de DNA, la luna juega un papel simbólico muy importante, representando un lugar de consuelo y aceptación, como se puede ver en la referencia a Moonchild de RM, donde la luna es un espacio donde uno puede ser genuino sin temor a esconderse. En el caso de Taekook, la luna también sirve como un símbolo de refugio, de un amor que no necesita ocultarse. Cuando los dos se muestran juntos con el fondo del DNA, se hace explícito que sus destinos están entrelazados, como si sus propios códigos genéticos los hubieran llamado a estar juntos. Durante el baile, la pupila de Jungkook se convierte en un punto de focal y él señala sus muñecas mientras menciona DNA, reforzando la conexión profunda que existe entre ambos. A lo largo del MV, vemos cómo Jungkook comienza en el centro, representando quizá el punto de origen o la base de su relación, para luego transformarse en Taehyun, quien aparece solo y rodeado por el espacio, sugiriendo que Taehyun es una parte fundamental e indivisible de la historia de Jungkook, como si fueran dos mitades que se unen. La luna sigue siendo una presencia constante, reforzando la idea de que este amor es algo eterno, natural y predestinado. Todo esto se alinea con la idea de que, aunque las circunstancias y los caminos puedan parecer distintos, el amor de Taekook es un destino inevitable, simbolizado por el DNA y las representaciones visuales en el video. Esta canción sigue siendo una de las que mejor define la relación de Taekook, no solo por su letra, sino también por la manera en la que desafía la percepción pública de su relación. Decidí incluirla porque hay un momento clave que destaca, porque cuando Taehyun detuvo a Jungkook durante la coreografía original, la sorpresa en el rostro de Jungkook nos mostró que no esperaba ese gesto de Taehyun, lo que hizo la situación aún más significativa. En ese instante, Jungkook comenzó a cantarle a Taehyun. Sus ojos estaban fijos en él, dejando claro a quién le dedicaba la canción. Los pequeños toques y la forma en que Taehyun respondía mientras Jungkook lo recibía con los brazos abiertos reafirmaron lo especial que esta canción es para ellos, mostrándonos cómo su vínculo es único y profundo. No ha sido así solo una vez, de hecho a lo largo del tiempo la coreografía ha sido modificada por ellos mientras cantaban sobre cómo habían encontrado su propio destino. En cada momento parece que se la están dedicando el uno al otro, lo que transmite una conexión profunda. Para muchos este gesto es claro, demuestra lo mucho que se aman y lo poco que les importa expresar ese amor de manera tan genuina y abierta. Taekook siempre ha sido así, su relación se ha construido a partir de hechos claros y evidentes, los cuales nadie ha podido negar, y el hecho de que se dediquen canciones, se recomienden música o que Taehyun comparta que Jungkook le canta canciones de amor solo a él, demuestra una conexión muy especial entre ellos, una cercanía que pocos pueden igualar, porque Taekook se ama más que nunca.